Mujer dominicana, su cuerpo es un templo, pero solamente si lo trata como tal. Entonces, en el día de hoy quiero traerle un tema para tratar de concientizarla en cuanto a su sistema osteomuscular y los cambios que se presentan cuando te llegan a cierta edad. Por ejemplo, en la etapa de la menopausia. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto donde usted va a presentar un deterioro de la resistencia o la fortaleza del hueso por disminución de la masa y deterioro de la microestructura ósea. Esto entonces va a tener como consecuencia un hueso que va a estar frágil y va a estar predispuesto a fracturas. Entonces, la osteoporosis y las fracturas van acompañados o van relacionados con el envejecimiento, y la mayoría de las fracturas que se consideran como osteoporóticas se presenta ya cuando usted cumple mayor de los 65 años. Esto es un problema muy grave para la salud pública y tiene una responsabilidad muy alta en cuanto a la morbimortalidad, y esto va en aumento. Entonces, la fractura más catastrófica en cuanto a esta enfermedad es la fractura de cadera, y va aumentando mientras usted va cumpliendo años. Por ejemplo, un 5% de las mujeres de mayores de 80 años van a presentar fracturas, y un 30% cuando llegan a los 95 años están propensas a presentar fracturas. Entonces, el problema no es tan solo eso, es que se han hecho estudios. Se hizo un estudio en una reunión anual que se hizo este mismo año en la Sociedad Estadounidense de Geriatría, y ellos evidenciaron que los adultos mayores que presentaban fractura de cadera también tenían más probabilidad de experimentar demencia que los pacientes de su misma edad que nunca tuvieron fractura. Entonces, la fractura de cadera afecta 2 veces más a las mujeres que a los hombres, y esa tasa se cuadruplica cuando usted va después de los 50 años. Y le voy a explicar por qué más adelante. Fíjense, la pérdida de la masa ósea en el envejecimiento se va a deber a múltiples causas, y el proceso de recambio óseo va a transcurrir durante la vida. Entonces, en el periodo de crecimiento y en la adolescencia, esa consolidación va a tener su pico máximo en la tercera década de la vida. Luego de aquí, entonces, comienza esa masa ósea comienza a disminuir desde un 0.5% cada año. Entonces, fíjense en este video que les voy a mostrar. La masa ósea depende de un equilibrio entre la resorción y la formación ósea. Entonces, esa resorción es realizada por unas células especializadas que reciben el nombre de osteoclasto, mientras que la formación del hueso, entonces, como pueden ver, es realizada por los osteoblastos. Son células especializadas. Pero hay otras células y otras hormonas que también forman parte de esto, como son la paratiroide, las hormonas gonadales, también está la vitamina D y otras células que están especializadas también. Sin embargo, después de la tercera década de la vida, el número y la actividad de los osteoblastos comienza a disminuir, y como consecuencia va a predominar los osteoclastos. Entonces, ese déficit, va a haber un déficit entonces de esa formación ósea. Entonces, como ustedes pueden ver en el hueso va perdiendo su densidad y se torna más susceptible a las fracturas. Ya cuando el paciente entra a la etapa de la osteoporosis, entonces esto lo va a llevar a que ese hueso sea débil, tenga poca resistencia, entonces lo va a llevar a que se fracture con más facilidad. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo para que la mujer, también el hombre, puede sufrir esta enfermedad, sean el blanco para poder padecer de esta enfermedad? Lo primero es la edad avanzada. Varios cambios fisiológicos que están relacionados con la presencia de esta enfermedad, como por ejemplo, cuando usted tiene una edad avanzada, usted comienza a disminuir los osteoblastos, que son las células que forman el hueso, como pudieron ver en el video. También usted tendrá una deficiencia de vitamina D. Por eso que siempre le recomiendo a los ancianos, no se aíslen ni mantenga todo el tiempo dentro de su hogar.
porque siempre le va a hacer falta la vitamina D que proviene de la luz solar. Entonces es recomendable sí siempre tomar su sol, porque la vitamina D es muy buena para, para el fortalecimiento de sus huesos. Entonces, la mayoría de envejecientes, la mayoría de los pacientes que siempre veo en las visitas domiciliarias, cuando se les manda a realizar la vitamina D, la mayoría siempre tienen déficit. Y el déficit de esta vitamina también está relacionado con una densidad ósea más baja. Entonces, recomendado tomar su sol. Entonces, lo otro es que el sedentarismo es otro factor que condiciona al hueso a tener una densidad ósea disminuida. Entonces hay que evitar estos factores de riesgo. Por otro lado, la osteoporosis y la fractura son más frecuentes en las mujeres, por lástima. Y tiene su porqué. La mayoría se pueden explicar por varios motivos. Por ejemplo, cuando usted llega a la etapa de la menopausa, comienza a perderse de forma acelerada la cantidad de mineral óseo, sobre todo el hueso trabecular, como pueden ver en pantalla. Por ejemplo, las mujeres tienen un esqueleto más pequeño, con menor cantidad de hueso y terminan más temprano la pubertad que los hombres. Entonces, ese es un beneficio para la enfermedad, no para usted. Por otro lado, también la herencia es el principal determinante de la calidad y la cantidad del hueso, lo cual explica que alrededor del 80% varía entre muchos sujetos. Otro, como ya le mencioné, la vida sedentaria. Recuerde, la vida sedentaria interfiere con una adecuada remodelación y crecimiento óseo. Existen diferencias significativas entre la cantidad del hueso, aquellos que hacen ejercicio y aquellos que no lo hacen. Entonces, el ejercicio tiene un impacto positivo, pero comienza desde cuando usted es niño y cuando es adolescente. Es muy determinante para la formación de un hueso que es sólido, un hueso bueno, y la cantidad de hueso que determina un futuro en esa reserva. Entonces, siempre es bueno desde joven inculcar el estilo de vida con el ejercicio. Eso va a ayudar a estimular algunas hormonas que se liberan cuando usted hace el proceso del ejercicio, de la mecánica del ejercicio, que va a ayudar también a estimular los osteoblastos. Y eso ayuda a estimular entonces el hueso. También hay medicamentos que intervienen con el metabolismo del hueso. Medicamentos que ustedes pueden conocer son los glucocorticoides. Estos medicamentos son muy comunes en los pacientes que son asmáticos, que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunos pacientes pacientes que tienen enfermedad autoinmune, como la artritis reumatoide. O sea, hay muchas enfermedades que usan estos medicamentos que ayudan con su enfermedad de base, pero intervienen con el metabolismo del hueso. Entonces, por ejemplo, usted usa un glucocorticoide por lo menos de 3 meses, eso está relacionado con pérdida de la masa, pérdida del hueso de forma constante. Algunos medicamentos también, lo que se usan para el manejo de las epilepsias, las heparinas, medicamentos que son utilizados para la quimioterapia, el litio, que se usa también en alguna enfermedad, en enfermedades de esquizofrenia, eso también provocan pérdida de la masa ósea. Otro factor que usted no se da cuenta y lo usa mucho es en las bebidas alcohólicas. En los hombres y en las mujeres, si usted se toma 2 a 3 copas por día, usted también tiene un riesgo aumentado de presentar osteoporosis y también fractura, porque el alcohol tiene una toxicidad directa sobre el hueso. Entonces, la otra cosa también es el tabaco. Cuando usted es usuario del tabaco, usted incrementa la probabilidad de tener fracturas, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, volviendo a la menopausa, que es importante para esta enfermedad porque esta enfermedad está muy relacionada con los procesos que pasan en la menopausa. En la mujer, ese efecto protector del estrógeno sobre el hueso termina con la menopausa. Ya sea que se haga de forma natural o que usted lo haga de forma quirúrgica. O sea, que usted le operen su parte
Entonces, a partir de ese momento se presenta una pérdida rápida del hueso, que luego ese hueso se va a ir tornando frágil, y tanto la menopausia como el envejecimiento entonces va a hacer que ese hueso se afecte. Entonces, entre más precoz es la menopausia, entonces mayor cantidad o mayor pérdida de hueso usted tendrá. Cuando usted presenta esta etapa de la menopausia, el estrógeno comienza a faltar en el cuerpo, y entonces eso también va a estar relacionado con la pérdida del calcio, de vitamina D, que son importantes para el fortalecimiento del hueso. Entonces, ¿qué le digo con esto? No es para que se sientan tristes, que le va a pasar. Lo que le quiero decir es, lo que le quiero concientizar es, cuando usted esté en esta etapa de la menopausia, es para que usted tenga pendiente que está pasando algo dentro de su hueso que usted tal vez no se ha dado cuenta. Porque esta enfermedad es asintomática, y generalmente cuando se manifieste lo hace con una fractura. Y por desgracia, en el momento que usted lo presenta, ese hueso está muy afectado o ya la enfermedad está muy establecida. En muchos casos diagnósticos, lo que se hace es que se hace una radiografía, por ejemplo, por cualquier otra cosa, e incidentalmente se encuentra ese desgaste en ese hueso. Entonces, por eso es que usted debe cuidarse. Después de la menopausia, usted tiene que cuidarse su hueso, porque ese proceso se está pasando, usted no se está dando cuenta. Entonces, si usted comienza en esta etapa, comienza a chequearse la parte. Es muy fácil, porque hay un estudio, la densitometría ósea, que es muy asequible, que se realiza en la mayoría de los centros. Entonces, cada cierto tiempo se va realizando esto, y en conjunto con otras medidas que le voy a explicar más adelante, usted entonces evita de que este procedimiento pase. Entonces, siempre tenga cuidado en la casa con movimientos bruscos o con ejercicios que son extremos, sin primero evaluarse cuando usted llegue a esta etapa. Todos los pacientes que ya están mayores de 65 años deben ser evaluados para valorar su riesgo de caída, riesgo de osteoporosis, y también si tiene un riesgo de fractura. Si usted no presenta ninguno de los factores de riesgo que yo le mencioné, entonces lo que se puede recomendar es una vida saludable, prevención de caída y de fracturas. Entonces, es bueno que tengan esto en mente. La fractura se pueden acompañar de diferentes formas. Muchas de ellas no se van a manifestar con un dolor intenso, como lo hace de forma aguda cuando usted se doble el tobillo o cuando usted se da un trauma muy fuerte, que ese hueso se rompe. Se puede manifestar de diferentes cosas, de diferentes formas. Por ejemplo, en la columna vertebral se va a notar deformidades o pérdida de la estatura cuando va envejeciendo. Estos son un hallazgo que son muy frecuentes con la edad avanzada, pero muchas personas lo pasan por alto porque creen que están relacionados con el envejecimiento, y es así. Pero detrás de eso puede ser que esté la enfermedad de la osteoporosis, entonces hay que tenerla pendiente. Para el plan sería más prevenir que tanto ya lograr el presentarse ya cuando tiene la enfermedad establecida. El plan es que usted en la edad de los 50, 55 años, cuando ya usted entre en la etapa de la menopausa, entonces es bueno que ya comience a evaluarse. Entonces, como le decía, la prevención es lo más importante, y comienza desde la juventud. En la juventud, consolidar el hueso de una forma eficaz, haciendo ejercicio, manteniéndose saludable. Entonces, ya cuando te llegue a la vejez, entonces usted va a tener una buena densidad ósea. Los niveles de actividad física, así como una adecuada ingesta de calcio y de vitamina D, son factores que son importantísimos para usted tener una buena masa ósea. En los adultos es bueno el control del alcohol y dejar de fumar, o no fumar, que sería lo ideal. Porque, como le dije, estas dos sustancias están relacionadas directamente con esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, si usted realiza regularmente ejercicio, ya sean de resistencia o de equilibrio, al menos 2 veces a la semana durante un mínimo de 6 meses, 30 minutos por sesión, usted va a incrementar su masa ósea y va a prevenir también las caídas en los ancianos, pero también va a disminuir el riesgo de fracturas. Entonces,
Como le dije, evite el tabaco, porque es un factor de riesgo. Evite el alcohol. También, si la mujer, por ejemplo, se toma de tres o más, dos o más bebidas, y el hombre tres o más todos los días, entonces ya usted tiene un riesgo de sufrir de esta enfermedad. No le recomiendo, no es que deje de beber, sino que modere la bebida, porque también un traguito es recomendable para la salud. Ahora, si usted lo hace de forma en exceso todos los días, ya estamos afectando el hueso. Es bueno mantenerse de forma saludable. El exceso de peso, o sea, la obesidad también es un factor que afecta el hueso, pero también la delgadez. Cuando usted tiene un índice de masa corporal por debajo de 20, usted es muy flaco, su hueso está muy flaco. Entonces también es un factor de riesgo de usted tener fracturas. Y lo más importante, el sedentarismo es uno de los factores que con mayor que va en incremento y en mayor probabilidad de tener esta enfermedad. Entonces, lo ideal, ejercicio, una dieta saludable que incluyan los alimentos que tienen calcio y vitamina D, no fumar, moderar el alcohol, y eso lo va a mantener feliz por el resto de sus días.